Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 12. Y el tema que yo quiero compartir en esta tarde contigo lo titulaba Familias benditas en Dios. Génesis capítulo 12, verso 3. Familias benditas en Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque con amor y misericordia nos acercas a ti. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí reunidos, y aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, Señor. Que tu misericordia y tu bondad sea sobre ellas. Guarda sus vidas, guarda sus casas, guarda su familia, Señor, y extiende tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre Santo, que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándola ahí, Señor, donde está la necesidad dentro de nuestro ser, porque la palabra, Señor, nos habla a cada uno de nosotros, Señor, y nos expone, Señor, aquellas áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos trabajar o que necesitamos fortalecer. Gracias te damos, soberano Dios. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que guarde los niños, Señor, que guarde los maestros, Señor amado, y así también bendecimos estas ofrendas, estos diezmos que tu pueblo trae a tu casa de oración. Señor amado, danos tú la sabiduría y el entendimiento para utilizarla conforme tu propósito y conforme tu voluntad. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham es esta. Y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero hablar acerca de la familia, porque somos una familia en Dios, ¿verdad, hermano? ¿Va que somos una familia en el Señor? Somos una familia en Dios, pero también tenemos núcleos familiares independientemente cada uno de nosotros. Pero el establecimiento de la familia es algo que siempre ha estado y está en el corazón de Dios. Mire, esta es una de las promesas que el Señor hace a Abraham cuando Él le llama a salir de la tierra donde Él habita y lo lleva a la tierra que Él le promete, haciéndole saber que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa, o una de las promesas que Dios le hace a Abraham. Iba a empezar aquella relación entre Abraham y Dios. Abraham iba a empezar a conocer a ese Dios del cual él no tenía absolutamente ninguna enseñanza, no tenía absolutamente ninguna información, sino que se comienza aquella relación entre Abraham y Dios. Y Dios le hace ese llamado y le dice que salga de la tierra en la que él habita y que vaya a la tierra que él lo va a dirigir o a conducir. Una tierra que ha preparado para él, una tierra que ha preparado para sus generaciones. Porque Dios es Dios de promesas, hermano. Dios es Dios de promesas. Cuando el Señor te sacó de tu tierra y te trajo a este lugar, no creas que el Señor en el camino, Él estaba pensando qué iba a hacer con tu vida o qué iba a hacer con mi vida. No, Él ya tenía preparado lo que ustedes y yo íbamos a venir a hacer a este lugar. Él ya tenía preparado lo que ustedes y yo íbamos a desarrollar en esta región donde Él nos ha hecho habitar. Él ya sabía si tus hijos iban a nacer aquí, en este lugar a donde te ha traído a vivir. Dios no es Dios que va a implementar. Dios es Dios de propósito, que ya tiene preparado cada una de aquellas obras en las cuales ustedes y yo nos vamos a ver involucrados. Pero las promesas de Dios, mire, en la mayor parte de sus veces son dadas en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y en donde pensamos que es menos probable o casi imposible que éstas se lleguen a cumplir en nosotros. Las promesas de Dios no te son dadas cuando tú estás en un buen tiempo, cuando tú estás
en un tiempo, hermano, de prosperidad, en un tiempo donde no hay problema, en un tiempo donde tu salud, hermano, está excelente. No, las promesas vienen en aquellos momentos difíciles, en aquellos tiempos que te parece tal vez muy remoto o lejano que ellas se vayan a cumplir. Mire, Abraham había crecido en la región de Ur de los Caldeos. Su padre los saca y llegan a esta región donde el Señor le habla a Abraham. Y luego le dice que tiene que alejarse de su casa y de su parentela y caminar a un lugar donde él ya ha preparado. Obviamente, las promesas de Dios nosotros hoy sabemos que son firmes, son fieles y se cumplen. Pero Abraham no sabía en ese momento. Abraham estaba empezando a conocer el Dios que lo estaba llamando, el Dios que lo estaba escogiendo para este peregrinaje o para esta misión. Y las promesas de Dios siempre vienen en esos momentos adversos. Mire, te habla de salud cuando estamos en un momento de enfermedad. Te habla de paz cuando estamos siendo atacados por diversas situaciones y circunstancias personales, familiares o espirituales muchas veces. Y te habla y te dice que Él es tu paz, que Él es mi paz. Y esas promesas, cuando nosotros las escuchamos, cuando nosotros las oímos o las leemos, a veces se nos hace tan difícil creerlas porque parecen tan remotas, tan lejanas. Pero vemos que a través de las Escrituras se nos enseña que Dios siempre cumple lo que promete. Si hay alguien que siempre va a cumplir lo que promete, es Dios, hermano. Si hay alguien a quien ustedes y yo tenemos que confiar a ciegas, es Dios, porque Él es fiel. Él es fiel y dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Entonces, las Escrituras nos enseñan eso. Si nosotros leemos hoy en este libro y vemos cómo se desarrolló el peregrinaje de Abraham, vemos que no fue fácil. Vemos que hubieron momentos de debilidad, vemos que hubieron momentos de duda, vemos que hubieron momentos tal vez inciertos en él, en los cuales él quizás se sintió inseguro. Especialmente cuando le dice que el que le iba a heredar iba a ser un hijo de él. Un hombre que a su edad mira su condición, mira la condición de su esposa, mira las circunstancias que lo rodean. Y Dios le dice que un hijo le va a hacer por heredero. Obviamente, si nos lo dijeran a nosotros en ese contexto, en esa edad que tenía Abraham, en las circunstancias que tenía Sara, o sea, obviamente nosotros diríamos, no, esto no se puede dar. Hermano, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha dicho de promesas que a ti te parecen imposibles que se vayan a cumplir? Y se han cumplido. Se han cumplido. Mire, se han cumplido porque quien te lo prometió es fiel. Y la palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros aprendemos a conocer a ese Dios, cuando nosotros aprendemos a caminar con ese Dios, hermano, no es que los problemas no te van a afectar, no es que las circunstancias que se mueven en el mundo o en la sociedad no te van a afectar, pero no te hacen dudar, no te hacen tener aquella inseguridad. Y tú sabes que Dios es todopoderoso para guardarnos en medio de las peores tormentas. Dios es todopoderoso para guardarte en medio de las circunstancias más difíciles que la vida nos haga enfrentar, hermano. Podríamos hablar de Job también. Podríamos hablar de estos hombres de los cuales la palabra de Dios nos habla, nos enseña. Y dice la Escritura que esto fue escrito como testimonio para nosotros, para que cuando nosotros leamos lo que el Señor hizo en la vida de estas personas, nosotros creamos que ese mismo Dios de Abraham, ese mismo Dios de Isaac, ese mismo Dios de Jacob, es el Dios que ustedes y yo tenemos. Es el mismo Dios, hermano. El problema es que nosotros hemos limitado a Dios con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento, con nuestro intelecto, y hemos querido opacar aquella realidad de Dios. Estos hombres les creían a Dios a ciegas. Mire, Abraham no necesitó ver que ángeles bajaran del cielo. Abraham no necesitó ver que el mar se abriera o que la peña diera agua. No, él le creyó a Dios.
Cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, que saliera de su parentela, que caminara al lugar a donde Él lo iba a guiar, Abraham dice que se levanta y tome a todo aquello que le pertenece, hablando de su esposa y sus bienes materiales, y un sobrino de él, y se lo lleva y comienza aquel peregrinaje. Mire, las promesas que Dios hace a tu vida van a parecer imposibles de que se cumplan. Y te voy a decir luego por qué te estoy hablando de esta historia. Porque el Señor dice que en Él son benditas todas las familias de la tierra. A Abraham le dio esa promesa, pero esa promesa se cumple en cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Porque la simiente de la cual Jehová Dios le habla a Abraham era Jesucristo, la roca eterna, la roca inconmovible, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel a quien ustedes y yo le hemos entregado nuestra vida, pero también hemos puesto nuestras familias en sus manos, porque nuestras familias están en las manos de Dios, ¿verdad, hermanos? Vea que a Él es quien les hemos encomendado nuestras familias, porque a veces no los tenemos ni cerca. A veces, hermanos, hasta se pierde la comunicación con ellos por varios meses y años. Yo le decía ayer a las hermanas, si hay algo que nuestros hijos no pueden evitar, es aquella oración que nosotros elevamos delante de Dios. ¿Sabes? Si un hijo, porque yo le hablo de Dios, no va a querer conversar conmigo o me va a colgar el teléfono porque le hablo mucho de Dios, puede hacer eso. Pero lo que no puede evitar es mi oración delante de Dios, porque siempre voy a estar orando por él, para que Dios lo guarde, para que Dios lo guíe, para que Dios aparte todo mal de su camino. Eso nadie lo puede detener, hermanos. Tu oración por tus seres queridos, tu oración por tu familia. Pero a través de las Escrituras se nos enseña que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Y así como se cumplieron las promesas dadas a estos hombres y mujeres que pusieron en Él su confianza, así también Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Así también Dios va a cumplir su promesa en tu familia, hermano. Porque Dios no cambia. ¿Verdad que Dios no cambia? Él no cambia. Pero ¿cómo se desarrollan las promesas? Mire, porque una de las promesas que la iglesia está esperando, que el Hijo de Dios está esperando, ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa que nosotros estamos esperando, hermanos? La venida de nuestro Señor. No, hermanos, lo material, porque lo material, o sea, obviamente va a quedar aquí en la tierra. Pero una de las promesas que la iglesia, que el Hijo de Dios está esperando, es la venida del Señor. Es cuando suene la trompeta, es cuando Él venga por su pueblo. Y eso se va a cumplir. Porque se va a cumplir, hermano. Lo creamos o no lo creamos. Lo esperemos o no lo esperemos. Nos preparemos o no nos preparemos, se va a cumplir. Porque Él dijo que iba a regresar por nosotros. Esa fue una promesa de nuestro Señor para aquellos que hemos confiado en Él. Las promesas de Dios son fieles, pero en su desarrollo muchas veces nosotros no las entendemos. Y por eso es que tendemos a desanimar, por eso es que tendemos, hermanos, a aislarnos, por eso es que tendemos a encerrarnos, porque vemos que aquella promesa no llega, porque vemos que no se cumple en el tiempo que nosotros esperamos o queremos, porque vemos, hermanos, que en vez de irnos acercando más a la respuesta de esa promesa, como que va a la inversa las circunstancias o las situaciones. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12. En el libro de Éxodo capítulo 12, en el verso 1 en adelante, mire, dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad, dice, a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta o baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según
el número de las personas conforme al comer, ¿de qué dice? De cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa o de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. ¿Por qué te he leído estos versos? Mire, Dios había decidido en su corazón sacar a Israel de Egipto, porque ese era el propósito por el cual él envió a Moisés. Habían pasado ya varias plagas en Egipto, y ustedes saben, se había desarrollado las plagas que Dios había enviado sobre los egipcios. Mas sin embargo el corazón de Faraón siempre se había endurecido y no los dejaba ir. Pero venía esta última plaga en la cual Dios le dice a Moisés: en esta última plaga Faraón los dejará ir. Y le dice qué es lo que necesitan hacer, porque Dios siempre envía su palabra y su instrucción a su pueblo. Hermano, últimamente Dios nos ha estado hablando y ha estado enviando su palabra como nosotros nunca lo habíamos esperado, ni como nosotros nunca lo habíamos visto. No hay excusa para ningún hijo de Dios ni ningún cristiano de no haber oído o escuchado esa instrucción que el Señor está enviando. Si tú no tienes lugar de venir a una congregación y reunirte, quedan grabados allí en la internet y puedes verlo después. Si tú no tienes lugar de congregarte, puedes ver en algún otro lugar, y la palabra de Dios está llegando a tu vida, y la informe de Dios está llegando a tu corazón de las cosas que están por venir, porque el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Mire, si hay algo que el cristiano debe de percibir en su espíritu, es la venida del Señor. La trompeta va a sonar pronto, hermano. Y aquel que esté percibido, aquel que esté ya preparado y sea hallado digno de ser tomado con el Señor, va a ser tomado con Él. Y le da esta instrucción a Moisés y le dice qué es lo que necesitan hacer. Porque Dios sabía que después de que se diese esta última plaga, Faraón iba a dejar ir a Israel. Dios ya lo sabía, así como también él sabía en las plagas anteriores que Faraón no los iba a dejar ir, aunque él siempre les decía: pueden largarse. Pero ustedes ven que después que se resolvía la situación, el problema, el corazón de Faraón se endurecía y no dejaba ir a los israelitas. Pero Dios sabía que en esta última plaga Israel iba a salir de Egipto, porque ese era el propósito de Dios, sacar a su pueblo de Egipto. Así como el Señor se ha propuesto sacar a su iglesia de este mundo corrupto, hermano, de este mundo que se está destruyendo a sí mismo día tras día, día tras día, se está destruyendo a sí mismo. Vemos las sociedades, vemos las leyes que están aprobando, vemos las leyes, hermanos, que se mueven ahora en los países, en las ciudades, en las provincias, en los estados, donde sea que nosotros habitemos. Vemos cuáles son las leyes que el ser humano está pidiendo. Todas ellas son incitadas, o sea, hacia la violencia. Todas ellas son incitadas hacia la desobediencia a la instrucción de Dios. Pero Dios le envía esta instrucción a Moisés y a Aarón y le dice qué es lo que tienen que hacer. Porque si nosotros tenemos que entender algo, hermanos, Dios es un Dios de orden. ¿Verdad que Dios es un Dios de orden? Mire, ¿por qué Dios no puso a Adán y Eva cuando estaba toda la tierra desordenada y vacía? La ordenó primero, porque Dios es un Dios de orden. Así es que si nosotros estamos viviendo una vida desordenada en el Evangelio, tenemos que ordenar nuestra vida delante de Dios.
Y aunque no digamos amén, tenemos que ordenar nuestra vida delante de Dios. O te quedas a la gran tribulación simple y sencillamente así. Porque no vamos a ser hallados dignos de ser tomados con el Señor. Tenemos que ordenar nuestro caminar delante de Dios. La palabra del Señor dice: aquel que ordenare sus caminos, le mostraré mi salvación. Dios es un Dios de orden. Mire, Israel estaba esclavo, cautivo por 430 años en Egipto, y Dios los iba a sacar de esa esclavitud. Dios los iba a hacer libres de esa esclavitud. Pero ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían qué es lo que necesitaban ordenar o cómo necesitaban prepararse. Y por eso Dios le envía la instrucción de su palabra a través de Moisés y de Aarón. Y organiza lo que ellos tienen que hacer para prepararse. Siempre hemos oído, hermanos, que necesitamos prepararnos para la venida del Señor. No, tenemos que estar ya preparados para la venida del Señor, porque va a suceder en cualquier momento. En cualquier momento va a acontecer, hermano. Mas sin embargo, no voy a decirte lo que simboliza cada uno de estos instrucciones que el Señor les da en cuanto al Cordero, porque esto simbólicamente habla de los padecimientos que el Señor iba a sufrir, de que Cristo iba a sufrir antes de ir y ser crucificado. Pero yo quiero hablar de ese propósito, de ese orden que Dios, de esa palabra que Dios envía, de esa instrucción que el Señor está hablando y enviando a tu vida y enviando a mi vida. Porque el propósito de Dios, y te lo repito, era sacar a Israel de Egipto. Y no iba a dejar a nadie. Ahí iban a salir todos, hermano. No iba a quedar ninguno. Pero necesitaba darle la instrucción. Necesitaba decirles que ellos tenían que hacer. Y le da esa instrucción para que se prepararan o se preparasen. Pero luego dice en el verso 10 o en el 11, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre, mira este verso, el verso 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque el tiempo de Dios es preciso y firme, hermanos. No cambia. Y el Señor dijo que cuando vieran que se cumplían todas estas señales de las que Jesús habló, Él dice: erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y todas las promesas que están en la Escritura se han cumplido. Todas las profecías de las que Jesús habló se han cumplido, hermano. Hoy estamos viendo la maldad, hermano, a un paso tan quizás que no se esconde, un paso que está a la vista de todo ser humano. Mas sin embargo nosotros pensamos que es normal. No, no es normal. No es normal que el hijo se vuelva contra el padre, que el padre se vuelva contra el hijo, que se ofendan, que se lastimen, que se dañen. No, no es esa la familia por la cual el Señor viene. Pero eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que la sociedad está incitando a la juventud a desarrollar o a hacer. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, y tal vez lo hemos experimentado en nuestras propias casas o en nuestros propios hogares. Pero el Señor les dice que iba a venir, iba a pasar por Egipto, iba a venir mortandad sobre toda aquella región. Porque si hay algo que este mundo va a ver, va a ser el poder del Dios que nos guarda, del Dios que nos protege, hermano. Va a ser ese Dios al cual la sociedad o el mundo dice que venimos a perder el tiempo en adorarle, en reunirles, en escuchar su instrucción. Cuando ellos vean a ese Dios todopoderoso
hermano, comenzar a mover su mano, porque dice que va a venir aflicción sobre el mundo entero. Mas dice que los justos, dice, brillarán, dice, en el reino de su Padre. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Pero cuando nosotros lo dudamos, cuando nosotros decimos, no, eso es pura fanaticada, eso de estar en la iglesia, eso de no divertirse, eso. Miren, yo leía un pensamiento que alguien puso y dice, cuando alguien te diga, mira, diviértete que la vida es corta, tú respóndele, pero también dice, piensa esto, dedica o acerca tu vida a Dios, porque el castigo del infierno es eterno. La vida puede ser muy corta, hermano, pero el infierno, el castigo en el infierno es eterno. Pero también la vida eterna en Cristo Jesús es para siempre, hermanos. Así es de que Dios va a accionar. Mire, Dios le había dado la instrucción y les dice cómo tienen que comer, cómo tenían ellos que comer la Pascua, porque estaban en Egipto, estaban en un lugar donde iba a pasar aquel poder de Dios, donde iba a pasar aquella mortandad, donde el ángel iba a pasar haciendo destrucciones, iban a haber muertos en cada una de las casas de los egipcios, así como de hombres como de bestias del campo. Pero en la casa de los hijos de Israel no iba a perecer nadie, porque Dios es quien nos guarda y quien nos protege, hermano. El Señor es el que nos cubre bajo sus alas cuando la situación se pone difícil y adversa. Cuando nosotros llegamos al límite de nuestras fuerzas, ¿quién es el que nos ha sostenido? Es Dios. Cuando nosotros ya no tenemos, hermano, absolutamente ni ánimo ni deseo de seguir adelante, ¿quién es el que nos levanta y nos dice, sigue, y nos da nuevas fuerzas para seguir? Es Dios. Es Dios. Ninguno de nosotros ha seguido en su propia capacidad o en su propia habilidad, porque hemos desanimado, nos hemos debilitado en el camino. Pero dice que Dios da nuevas fuerzas al cansado y el Señor nos ha fortalecido. Venía el tiempo donde ellos tenían que accionar. Cuando el Señor le da la instrucción de cómo tienen que comer la Pascua, les está diciendo, en cualquier momento ustedes van a salir de ahí. Tienen que estar listos, tienen que estar preparados. Porque dice que tenían que estar ceñidos sus lomos, el calzado ya en sus pies, ya listos para cuando se diera la señal de salir. Ellos tenían que salir. Por eso te digo, si tú no te has preparado, hermano, aprovecha cada día que el Señor te dé de vida para ordenar tu camino delante de Dios, para que ordenemos nuestra vida delante del Señor, porque la orden va a ser de accionar y avanzar y salir de este encierro en el que estamos. Dios se había propuesto en su corazón sacar al pueblo de Israel de Egipto, y lo hizo, hermano. Lo hizo, porque Dios lo hizo, ¿verdad? Lo hizo. Faraón los dejó ir, y miren que después comenzó a seguirlo, pero ya no los hizo regresar a Egipto. Y a veces, por eso te digo, cuando el Señor hace llegar aquellas promesas a tu vida, hace llegar aquellas promesas a mi vida, parecieran tan lejanas, parecieran tan remotas, parecieran como que no se van a dar, como que no se van a cumplir. Creo que una de las mayores aflicciones de nosotros como padres, a veces es, bueno, y si viene el Señor, y miren cómo andan mis hijos, andan desorientados, andan distraídos, andan esto, pero acuérdate que están dentro de la promesa que Dios te ha dado. Por eso es que nuestra responsabilidad como padres de familia, orar por nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Orar por nuestros hijos, clamarle al Señor por ellos y orar por nuestros parientes también, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares. Porque nuestros hijos, esposo o esposa es nuestra casa, pero la parentela son tíos, abuelos, nietos, todos aquellos que están a nuestro alrededor. Esa es nuestra parentela, pero también oramos por ellos y le pedimos al Señor que los guarde. Dios se propuso sacar a Israel de Egipto y lo hizo. Ahora vamos al libro de Josué, capítulo 2. Y te voy a leer esto, hermano, también. Pero acuérdate que el Señor les dice en Génesis, o en Éxodo, perdón, que la sangre les iba a ser por señal. Pero aquí en Josué capítulo 2 se da
Otra situación, ya el pueblo de Israel había salido de la esclavitud. El pueblo de Israel había pasado el Jordán. Iban a comenzar a entrar a la tierra prometida. Iban a comenzar a tomar posesión de aquella tierra que Jehová Dios le había prometido a Abraham, le había prometido a su descendencia y a sus generaciones. Y en el capítulo 2 de Josué, en el verso 9, tú puedes leerlo del 1 al 8, pero yo te voy a comenzar leyendo desde el verso 9. Ustedes saben, se da la historia de estos espías que van a ver a Jericó, que van a observar cómo está la ciudad, cuáles son cómo está edificada y todo eso. Y entrando ahí le dan informe al rey. Y el rey, manda a buscarlo, pero esta mujer a la casa en la que han entrado los esconde, los guarda y de alguna manera los protege para que no los tomen y les quiten la vida. Ella los guarda ahí. Pero en el verso 9 dice de esta manera, mire lo que le dice la mujer a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos visto o hemos oído que lo que Jehová hizo, secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, mira esto, hermano, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y es Dios de abajo en la tierra. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y lo que Dios se ha propuesto hacer contigo y con tu familia lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él es Dios de arriba en los cielos y Dios es Dios de aquí en la tierra, hermano. Entonces el mundo va a ver la grandeza y el poder de nuestro Dios. ¿Saben? La iglesia no va a salir huyendo de esta tierra. La iglesia no va a salir a escondidas, hermano. La iglesia no va a salir quizás en una medianoche cuando todos están durmiendo, no, porque dice que todo ojo le verá. Y van a ver aquellos que el Señor va a levantar, aquella iglesia, aquel pueblo que el Señor va a tomar con Él. Porque el mundo va a ver esa grandeza, va a ver ese poder de nuestro Dios. Mire, los israelitas comenzaron a tomar posesión de esa tierra que Dios les había ya entregado. Y se van a enfrentar a esta nación de Jericó. Y era una nación que estaba bien guardada, estaba bien protegida. Era una ciudad en la cual quizás ellos sabían que no podían entrar, porque dice que los muros que protegían esa ciudad eran fuertes en gran manera. Pero sabemos que más fuerte es el Dios que está con nosotros. No hay obstáculo para nuestro Dios, hermano, no lo hay. Entonces viene y mire cómo estaba el corazón de aquellas personas. Porque saben, el mundo entero sabe que algo sobrenatural va a pasar sobre la tierra, hermano. Y mire, por eso los están preparando con tanta historia de extraterrestres, los están preparando con tanta historia de que hay personas que van a desaparecer de pronto y están preparando al ser humano para que cuando aquello acontezca ellos lo vean como algo, que sucedió de visitas de otro mundo o de otra región. Y claro que va a ser una visita, pero no va a ser de extraterrestre, va a ser del Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por cada uno de nosotros, hermano. Y sabe, esa es la esperanza que nos hace caminar cada día. Esa es la esperanza que nos hace levantarnos. Esa es la esperanza que nos hace leer este libro y creer en su palabra, porque Él es fiel y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Ahora yo sé que cada uno de nosotros queremos que nuestros hijos entren a esas moradas eternas, ¿sí o no, hermano? ¿Va que queremos? No importa qué tan mayores estén, no importa qué tan adultos estén nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos. Pueden tener 40, 50 años,
pueden tener hijos, pueden tener bisnietos, pero son nuestros seres queridos, son nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad como padres orar por ellos, clamar por ellos. Decirle, Señor, que yo y mi casa entremos a esas moradas eternas. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Pero el mundo va a ver esa grandeza de nuestro Dios. El mundo va a ver ese poder de nuestro Dios. Mire, los de Jericó, solamente con lo que habían oído, lo que Jehová hizo a los reyes que estaban al otro lado del Jordán, dice que ya su corazón había desmayado. Y me gusta lo que dice Rahab, porque esta es la mujer que le está hablando a los espías. Y él le dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y el mundo lo sabe, hermano. Mire, el mundo lo sabe. Si a veces lo que más lo dudamos somos nosotros, los hijos de Él. Pero el mundo sabe que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es todopoderoso, es soberano. Y que cuando Él abre puertas nadie las cierra. Y cuando Él cierra puertas nadie las abre. El mundo sabe eso. Porque esta era una mujer de Jericó. Y es más, era una mujer ramera, dice la Biblia. Pero mire lo que ella sabía, lo que ella en su corazón sentía de parte de Dios. Y reconoce que Jehová, nuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y es Dios de abajo aquí en la tierra. Pero luego le dice, verso 12, os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer sabía que si Dios estaba con ellos, nadie se podía levantar contra ellos, hermano. Esta mujer sabía que Dios iba a cumplir la promesa que le había dicho a Israel, de que esa tierra iba a ser de ellos. Y mire, ella comienza a pedir por su familia. Hermano, es tiempo que pidamos por nuestra familia, porque tenemos seres, tal vez tíos, tal vez hermanos, tal vez primos, no convertidos, que no conocen al Señor. Pero es tiempo de pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Es tiempo de decirle, Señor, así como llegaste a mi vida, llega a la vida de mi ser querido. Yo te he contado mi testimonio y aún mi propia familia jamás pensó que yo podía llegar a una iglesia cristiana o entrar a una iglesia cristiana, porque no era muy dado ni soy dado a la religiosidad. Pero de la manera que Dios trató conmigo, de la manera que Él trabajó en mi vida, hermano, no me quedó lugar de duda de que nuestro Dios está vivo y es real. Porque el único que tiene el poder de cambiar la vida del ser humano es Dios. Es Dios. No hay entidades humanas. Las entidades humanas son calmantes que los retienen por pocos meses o años, pero vuelven a recaer. Pero cuando Dios sana la herida, cuando Dios cura, cuando Dios liberta, somos libres verdaderamente, hermanos. Y no volvemos a aquella esclavitud. Aunque tengamos lucha, aunque tengamos pruebas, pero Dios nos da la fuerza para vencer. Entonces esta mujer sabía que Dios les iba a entregar Jericó. Sabía de que Jehová iba a entregarles aquella ciudad. No sabía cómo se iba a desarrollar, pero lo que sí ella estaba segura es que Dios les iba a entregar esa ciudad. Y ella comienza a rogarle a aquellos espías y le dice que le den señal de que van a guardar su vida, van a guardar la vida de sus padres y van a guardar la vida de sus hermanos. Mire qué amor de esta mujer por su familia. Ese es el amor que debemos de sentir nosotros por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, hermanos. No simplemente decir, bueno, si él decidió ser borracho, hay que la borracha. No, está en nosotros clamar que el Señor rompa aquella adicción de alcoholismo y lo liberte. Está en ti, está en mí, clamar a nuestro Dios. Porque esta mujer sabía que Dios, que Jehová iba a cumplir la promesa que le había dado a este pueblo y le iba a entregar Jericó.
Así también el ser humano sabe, la humanidad entera sabe que Dios va a cumplir sus promesas sobre su pueblo, hermano. La humanidad entera sabe, porque ellos saben, aunque lo nieguen, saben que Dios va a cumplir su promesa sobre sus hijos, porque Él no miente. Dios no miente y va a cumplir. Él dijo que iba a volver por nosotros y va a volver, hermanos. Así es de que Rahab cree en lo que Dios va a hacer y le dice a los espías. Entonces verso 14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciarais este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Mire, esta instrucción es bien importante, hermano. Mire lo que le están diciendo los hombres que fueron a espiar Jericó. Le están diciendo que tiene que meter dentro de su casa a todos sus seres queridos, porque si no, verso 19 dice: mire, cualquiera que se saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Mire lo que le dicen: todos tienen que estar dentro de su casa. Ahora, esta es una instrucción para nosotros, hermano. Nosotros tenemos que estar dentro de la casa de Dios. Ahí tenemos que estar. Y ahí tienen que estar nuestros seres queridos también. Pero si alguno anda afuera y algo le sucede, va a ser su responsabilidad, por lo cual hay que orar que el Señor lo traiga a casa de nuevo. Y te estoy hablando esto simbólicamente, porque cuando nosotros nos reunimos aquí, esta es la casa donde Dios nos ha puesto. Esta es la casa donde el Señor nos ha traído, y tenemos que permanecer en casa. Mire, aquellos hermanos que andan errantes, que son inestables, los va a hallar la tormenta allá afuera. Tienen que estar en casa. Tienen que congregarse en algún lugar, tienen que reunirse en algún lugar. No pueden estar fuera, porque los va a hallar la tormenta, los va a hallar la venida del Señor, y los va a hallar errantes, los va a hallar fuera de la casa de Dios. Hay protección dentro de la casa de Dios. Ahí estamos seguros, ahí estamos protegidos. Pero ellos le dicen: si alguno se saliere de tu casa, su sangre será sobre su propia cabeza. Ahora bien, hay tal vez hijos que se han apartado del evangelio, tíos que se han apartado. Oremos por ellos para que el Señor los restaure, para que sean reconciliados con Dios y sean traídos nuevamente a casa. Y esa es mi oración también por cada uno de ustedes como familia, que el Señor los mantenga en un lugar estable, para que la venida del Señor no te encuentre errante, no te encuentre vagando. Y le dan esa instrucción a la mujer. Y le dicen en el verso 20: y si tú denunciares este nuevo asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Dice: y ella ató el cordón de grana a la ventana.
Mire, los hombres le habían dicho que cuando ellos vinieran, que ella pusiera el cordón. Pero la mujer era lista y no va a ser que se me olvide y me tomen de sorpresa. Mejor lo pongo ya de un solo. Vea, a ver, no le vaya a pasar lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos las cosas para después. No, luego lo busco, luego lo hago, luego lo voy a encontrar. Mire, a veces sabemos que tenemos una cita con el doctor y la cita es a las 2 y comenzamos a la 1:30 a buscar las llaves del carro y no las encontramos y llega 1/4 para las 2 y llegan 5 para las 2, hermano. No, ten seguro ya tu llave, ten seguro, o sea, que va a salir. Ten seguro que ya estás en el camino para aquella cita, y te estoy poniendo simbólicamente esto. ¿Cuántas cosas dejamos para más tarde, hermano? ¿Cuántas cosas dejamos? Ay, después lo voy a hacer. Pero esta mujer fue inteligente. Ella dijo, ellos me dijeron cuando vieran cuando yo viera que ellos venían, pero mejor dejo ya el cordón de una sola vez en la ventana. Y así lo hizo. Nomás lo descolgó y dice que ella amarró ese cordón a la ventana, porque ciertamente Dios se había propuesto entregarles Jericó a los israelitas, y Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermano. Miren, nosotros cantamos cómo cayeron los muros de Jericó. Nosotros vemos las instrucciones que Dios le da a Josué, cómo esos muros iban a caer. Y esos muros no cayeron por esfuerzo humano, esos muros cayeron por el poder de Dios. Esos muros cayeron por la obediencia a la instrucción de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que guardó al pueblo de Israel cuando pasó aquel ángel de la muerte sobre Egipto? ¿Qué es lo que guardó a Israel, hermano? ¿La sangre? La obediencia, exactamente. La obediencia. Porque ustedes pueden saber la palabra, pero si no la obedecemos, no sirve absolutamente de nada. Yo puedo predicar la palabra, pero si no la obedezco, no me sirve absolutamente de nada. No me sirve, es la obediencia. La sangre solo iba a ser señal, la señal, ¿verdad? Pero la obediencia a la instrucción que Dios le había dado a Moisés y a Aarón, la obediencia de aquella palabra que aquellos espías le dijeron a aquella mujer de parte de Jehová, lo que tenía que hacer, cómo tenía que preparar su casa y dónde tenía que estar, fue lo que guardó la vida de esa mujer cuando los muros de Jericó cayeron. Porque si la mujer vivía en el muro y el muro cayó, hermano, mire qué poder de Dios para guardar esa sección de ese muro donde la mujer vivía, y ese no cayó. Porque nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Nuestro Dios es todopoderoso, y lo que Él te ha prometido, créelo, créelo. Y si tú ves tu familia en este momento que está viviendo, la ves totalmente quizás fragmentada, la ves totalmente dividida, la ves desunida, ¿sabes? No simplemente te fijes en lo desunida que está, sino que levanta tu mirada y comienza a orar al Dios del cielo y dile: Señor, tú me diste estos hijos, tú me diste esta familia, tú pusiste, Señor, esta familia a mi alrededor. Y comencemos a orar por ellos y a pedirle al Señor que los vuelva a casa, si es que andan extraviados, si es que se han apartado del camino, que el Señor los vuelva a casa, porque poderoso es Dios para volverlos a casa, hermano. Poderoso es Dios para volverlos nuevamente a casa. La instrucción es permanecer dentro de la casa. ¿Verdad que eso le dijeron a los israelitas allá en Egipto? Que todos tenían que estar dentro de la casa, ¿verdad? Porque si alguno lo hallaba fuera, el ángel de la muerte iba a perecer. Mire, yo sé que este tiempo, hermano, que está viviendo el mundo, y se los he dicho varias veces, sé que vino a probar la fe de muchos de nosotros, y sé que muchos se han apartado de aquella comunión con Dios, muchos se apartaron de aquella relación con Dios y andan vagando ahora o están buscando al Señor a su propia manera. Pero mi oración por ellos es que el Señor los lleve a una casa, que los lleve a un lugar donde ellos puedan congregarse, donde ellos puedan estar. Y si no es aquí, que los va a traer, que el Señor los reúna en algún lugar, pero que la venida del Señor los encuentre dentro de la casa de Dios, los encuentre dentro del hogar del Señor. Que no los halle errantes, como va a encontrar a muchos, porque la instrucción es
permanecer dentro de la casa. A Rahab le dijeron: cualquiera que saliera de tu casa, la sangre va a ser responsabilidad de ellos mismos. Necesitamos permanecer en Dios, hermano. Necesitamos permanecer en el Señor. Tiempo de debilidad, es cierto, viene, pero Él nos da nueva fuerza. Tiempo de desánimo viene, pero dice que cuando nuestros ánimos caen, Él nos carga en sus brazos y nos lleva hacia adelante. Tiempo de sentirse solo pasamos, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Porque Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos y estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. La palabra de Dios nos hace ver de cómo Dios, antes de liberar o sacar a su pueblo de Egipto, en medio de aquella esclavitud, Él mostró el poder que tiene para guardarlos en medio de las adversidades. ¿Te ha guardado Dios en medio de adversidades, hermano? ¿Te ha guardado Dios en medio de pruebas? ¿Te ha guardado el Señor en medio de aflicciones? Vea que sí nos ha guardado. Ese es el poder de Dios, hermano. Por eso es que el Salmo 91 dice: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará, dice. No llegará. Ese es el poder de nuestro Dios. Guardó a Israel en medio de Egipto, en medio de aquella mortandad que hubo en la última plaga en Egipto. Lo guardó. Y ninguno pereció de la casa de los israelitas, ni de sus animales. Guardó a Rahab en medio de aquella destrucción de Jericó. Y así también el Señor va a guardar a su iglesia en medio de estos tiempos que vienen y que estamos viviendo. Él va a guardar tu vida, Él va a guardar tu casa, hermano. Para terminar, vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Y mire lo que le dice el Señor a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y le voy a pedir al hermano del keyboard que pase, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 y 11. Dice de esta manera, hablándole a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿A dónde? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Así es que es responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La realidad es que estamos viviendo en un mundo que nos hace conocer y entender que la venida del Señor por su pueblo está más cerca de lo que nosotros esperamos. Pero antes de que el Señor aparezca por su pueblo, va a haber aflicción, va a haber situaciones difíciles y adversas. Va a haber un caos sobre toda la tierra, la cual nosotros vamos a ver, pero Dios nos va a guardar en medio de ello. Dios nos sacó a Israel de Egipto antes de que aquella mortandad sucediera. El Señor nos sacó a Rahab antes de que Jericó fuera destruido, pero la guardó. Así también el Señor va a guardar a sus hijos en medio de estas situaciones difíciles y adversas que estamos viviendo, hermano. Dios va a guardar tu vida, Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardar tu familia. Y vamos a orar por la familia. Les dije que íbamos a orar por las familias. Mira, hay algo que Dios puso en mi corazón y me dijo: ora por las familias. Pide por ellas, por las cosas que están por venir, por las cosas que se avecinan a este mundo, a esta tierra. Porque la venida del Señor se acerca día tras día, y así también las situaciones adversas se van a poner de mal en peor y más difíciles. Pero Dios va a guardar a su pueblo, y ahí es donde Él va a mostrar su poder.
que hay un pueblo que es guardado por el poder y por la mano de Dios. Esa es su iglesia. Esos somos cada uno de nosotros que hemos rendido nuestra vida a los pies del Señor, que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para el mundo estamos perdiendo nuestro tiempo, pero para Dios lo estamos invirtiendo en Él, porque es Él el que ha prometido guardarte a ti y a tu casa. Así que le voy a pedir a mi familia que pase aquí, vamos a orar. Y tú acerca a tu familia, allí donde estás sentado, acerca a tu familia. Yo voy a orar desde aquí por ti. Y si tú no tienes tus hijos aquí, hermano, ponlos en tu corazón, Dios lo sabe. Y dile: Señor, aunque no tengo toda mi familia aquí, aunque no tengo yo mis hijos aquí, aunque mis nietos no están aquí, Señor, pero yo los pongo delante de ti. Acuérdate que yo te he dicho, si hay algo que nadie puede detener y evitar, es tu oración a Dios por tus seres queridos. Y pedir al Señor por tus hijos, pedir al Señor por tus nietos. Y si se han apartado del camino, dile: Señor, vuélvelos a tu camino. Yo les he hablado tanto en tu palabra, pero el que hace vida esa palabra en sus corazones eres tú. El que haces vida esa palabra dentro de cada uno de ellos eres tú. El que guardas el caminar de mis hijos eres tú. El que ordenas el camino de ellos eres tú. Es Dios, no somos nosotros, es Dios, hermano. Es el Señor, y es a Él a quien nosotros hemos encomendado nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que tienen nietos, y los hemos encomendado en las manos del Señor. Hoy yo voy a orar por tu casa, hoy yo voy a orar por tu familia. ¿Sabes? Cuando el Señor me trajo aquí a la ciudad de Lebri, mi hijo tenía 7 años, mi hija tenía 6 años, y el Señor nos ha sostenido aquí, nos ha guardado. No te digo que no han sido desafíos para ellos creciendo en su adolescencia. Han sido adolescentes como cualquiera de nuestros hijos, hermanos, y han enfrentado situaciones adversas y difíciles también. Pero he visto la mano de Dios guardarlos. He visto la mano de Dios ser fiel sobre mi casa, porque Él lo ha prometido, y Él lo ha prometido para ti también. Así es que yo voy a orar por cada uno de ustedes. Y les voy a pedir a hermana Digna que pase y se ponga a la par de Daniel aquí arriba, por favor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. ¿Sabes? Cuando el Señor me pidió que hiciera esto, solo me recordó cuando yo le decía a las hermanas ayer, solo me recordó cuando el Señor me hizo orar por toda la congregación aquí, antes que la pandemia golpeara. Y ustedes se acuerdan, algunos de los que están aquí, cómo oramos por los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres alrededor. Y ese fue nuestro último servicio antes que las restricciones se implementaran. ¿Se acuerdan de eso? Y eso el Señor trajo a mi mente y me dijo: cuando yo te pedí que oraras por el pueblo así, es porque era tu responsabilidad, era tu compromiso para con todos ellos. Ahora vas a orar por familia, porque cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en casa. Cada uno de nosotros sabemos por qué necesitamos orar. Cada uno de nosotros sabemos en qué caminos andan nuestros hijos. Cada uno de nosotros sabemos eso. Y es nuestra responsabilidad como padres, como familia, ver por nuestras casas, ver por nuestros seres queridos, orar por ellos, clamar al Señor por ellos. Claro, yo oro por todos ustedes y siempre los voy a tener en mis oraciones. Pero el Señor está preparándote para lo que está por venir y las cosas que van a suceder muy pronto. ¿Qué vaya a suceder? No lo sé. No me lo ha dicho en detalle, pero algo va a suceder. Tan pronto nosotros terminemos este servicio este domingo, van a comenzar a acontecer cosas aquí en esta ciudad, en los lugares, en tus casas, en tus hogares, situaciones, hermanos, que van a parecer que se van a salir de control. Pero acuérdate que Dios tiene el control. Él nunca pierde el control. El Señor está en control de todas las cosas. Y es una bendición que el Señor nos permite estar aquí. Y si tú, como te repito, no tienes tus hijos aquí, ponlos. Dios lo sabe que los tienes en tu corazón y que jamás se despegan de ahí. Y dile: Señor, así como lloro en la noche delante de ti por mis hijos, así clamo hoy a ti por ellos. Así pido por ellos, porque sé que tú los volverás a casa. Sé que tú los volverás al camino. Sé que tú los volverás a esa relación contigo. Vamos a orar todos. Vamos a pedirle al Señor
Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Señor bendito, yo personalmente te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por mi esposa, mis hijos. Te doy gracias por esta familia, Señor del cielo, que tú has puesto, Señor bendito, a mi cuidado. No lo he hecho perfectamente, Señor, pero he tratado de hacerlo lo mejor posible bajo tu instrucción. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Que tu misericordia, Señor, sea sobre sus vidas. Señor amado, que esa palabra que ha sido, Señor, puesta en sus corazones, Señor amado, se haga vida dentro de ellos y que nunca se aparten del camino ni de su relación contigo. Yo te pido, eterno Dios, por mi esposa, y te agradezco, Señor, por la fuerza que le has dado, Señor, y por la sabiduría y el entendimiento, Señor, de saber, Señor bendito, que en esta tierra solo estamos temporalmente, pero vamos, Señor, hacia esas moradas eternas. Vamos, Señor, hacia esos lugares que tú has preparado para cada uno de aquellos que hemos puesto, Señor, nuestra esperanza en ti. Oro, Señor bendito, por los que están a través de esta comunicación de internet. Señor, guarda su vida, guarda sus casas, guarda sus familias. Que tu misericordia y tu bondad sea sobre ellos y que, Señor, se fortalezcan en ti. Y si se han apartado y se han salido de casa, Señor, vuélvelos al redil, vuélvelos a la casa, porque esta es la casa de Dios, Señor. Este es el redil donde tú nos has puesto. Y sé, Señor, que tú nos has traído a este lugar desde cada uno de nuestros países o desde los lugares que tú nos has, Señor, hecho habitar y nos has traído aquí. Que tu bendición repose sobre ellos.